La historia escrita por hombres siempre reflejó a las mujeres poderosas como mujeres malvadas, pero en su inmensa mayoría fueron heroínas que lucharon contra lo establecido. Mujeres cuyas acciones, aunque controvertidas, cambiaron el curso de la historia. Heroínas o malvadas. ¿Nos acompañas? Catalina de Aragón y Castilla. El 15 de diciembre de 1485, en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares nace Catalina, la quinta y última hija de Isabel y Fernando. La llamarían así en recuerdo de su bisabuela materna, Catalina de Lancaster. Como Isabel y Fernando harían con toda su descendencia, su matrimonio también formaría parte de esa red de alianzas políticas contra Francia, con quien mantenían diferencias desde muchos años atrás. Cercar a la monarquía francesa con matrimonios entre Portugal, Austria e Inglaterra fue uno de sus objetivos. La infancia de Catalina, al igual que la de sus hermanas y hermano, estuvo principalmente influenciada por su madre, sumamente religiosa y con un fuerte convencimiento de la importancia de la formación, especialmente la de sus hijas, destinadas a ser reinas. Desde muy temprana edad, comenzó a recibir una educación humanista que promovía el estudio de las artes, la filosofía y las ciencias clásicas, transformando la educación y el pensamiento. Estudió latín, francés, alemán, filosofía, música y derecho canónico, y se le inculcó una estricta devoción en la fe católica. Desde niña, estaría destinada a ser reina de Inglaterra como parte de una alianza estratégica entre ambos países para contrarrestar el poder de Francia. El 27 de marzo de 1489, cuando solo contaba 4 añitos, se firmaría el Tratado de Medina del Campo, en el que se establecería el acuerdo matrimonial con Arturo, nacido el 19 de septiembre de 1486, príncipe de Gales y primogénito de Enrique VII e Isabel de York. Enrique era descendiente de la casa de Lancaster a través de su madre, Margarita Beaufort, quien provenía de la línea bastarda. Los Beaufort eran descendientes de Juan de Gante, hijo de Eduardo III, y de su amante, posteriormente esposa, y aunque serían legitimados por un decreto real, se les excluyó de la línea de sucesión al trono. Por el lado paterno era nieto de Owen Tudor, un noble galés de origen relativamente modesto, que se habría casado con Catalina de Valois, viuda de Enrique V. Este linaje carecía de conexiones reales significativas. Había llegado al poder tras derrotar a Ricardo III en la batalla de Barwetsfield en 1485. Con esta victoria se pondría fin a la Guerra de las Rosas, un conflicto dinástico entre las casas Lancaster y York que había sumido a Inglaterra en años de inestabilidad. Como medida para consolidar su posición, contrajo matrimonio con Isabel de York, hija de Eduardo IV, uniendo simbólicamente las casas de Lancaster y York. Aunque esto fortalecería su legitimidad, no eliminó por completo las dudas sobre su derecho al trono. Para algunos sería visto como un usurpador, ya que había tomado el trono por la fuerza y no por un amplio consenso o un derecho hereditario indiscutible. Muchos nobles y sectores de la sociedad seguían siendo leales a la casa de York. La estabilidad de la dinastía de los Tudor dependía de su sucesión.
El matrimonio con Catalina, que descendía por línea materna de la antigua Casa Real inglesa de los Lancaster, aportaba una mayor legitimidad al joven reinado de los Tudor y consolidaba una alianza con una de las potencias más fuertes de Europa. Fernando prometió a Enrique una cuantiosa dote y tras la firma se acordó que Catalina se trasladaría a Inglaterra una vez alcanzara la edad apropiada para casarse. En la Europa medieval y renacentista, las edades legales para el matrimonio estaban influenciadas por el derecho canónico, que regía la mayoría de los matrimonios en la cristiandad occidental. Las edades mínimas estaban establecidas en los 12 años para las niñas y los 14 para los niños. En 1499, Catalina expresaría su disposición para viajar, pero las negociaciones sobre su dote, el hecho de que, aunque Enrique había consolidado su posición en el trono tras la Guerra de las Rosas, todavía existían amenazas de pretendientes rivales, lo que generaría incertidumbre sobre el futuro de Catalina en Inglaterra, y que la organización del viaje de una princesa era una tarea monumental que requería asegurar no solo su seguridad, sino también las condiciones adecuadas para una travesía larga desde España, lo retrasarían hasta agosto de 1501. El 2 de octubre llegaría al puerto de Plymouth acompañada por un numeroso séquito cuidadosamente elegido, compuesto por cortesanos, damas de honor, sirvientes, clérigos y figuras relevantes que ponían de manifiesto la dignidad y el poder de los monarcas españoles, entre los que se encontraría el obispo Diego Fernández de Suárez, en representación de la autoridad espiritual de los reyes católicos. Diego Fernández de Córdoba, conde de Cabra, uno de los nobles más importantes, encargado de velar por la seguridad de Catalina durante el viaje y de supervisar la ceremonia de entrega a los ingleses, y el embajador Ruy González de Puebla, ya establecido en Inglaterra, que desempeñaría un papel fundamental en las negociaciones matrimoniales y probablemente estuvo involucrado en los preparativos para recibir a Catalina. Posteriormente se trasladaría a Londres para su boda con Arturo, que tendría lugar el 14 de noviembre en la Catedral de San Pablo, estableciendo su residencia en Gales. Desafortunadamente, el matrimonio no duraría mucho, ya que Arturo moriría de una enfermedad llamada sudor inglés el 2 de abril de 1502, con tan solo 15 años. Tras la muerte de Arturo, fue reconocida oficialmente como princesa viuda de Gales, una posición vulnerable para una joven en una corte extranjera. Según las costumbres de la época, debía regresar a España o contraer un nuevo matrimonio. En el caso de que regresara, a Enrique se le planteaba un gran problema. Tendría que devolver las 200.000 coronas de la dote que ya se le habrían entregado, algo a lo que no estaba dispuesto, llegando incluso a considerar la posibilidad de tomarla él mismo como esposa, a lo que Isabel se opondría tajantemente. El 23 de junio de 1503 se iniciarían las negociaciones para casarla con el hermano menor de Arturo, Enrique, duque de York, de solo 10 años. Su padre y el rey inglés discutían sobre las condiciones del nuevo matrimonio y la dote de Catalina, que Enrique exigía recibir en su totalidad. La muerte de su madre, Isabel la Católica, en noviembre de 1504, complicaría aún más la situación. El reino de Castilla pasaría a Juana, su hermana mayor, y su padre se enfocaría en preservar la influencia en el territorio, como ya te conté en el capítulo anterior, debilitándose el apoyo que debía recibir de este. Catalina quedaría en una posición vulnerable. Su suegro incluso retendría parte de su dote y reduciría sus ingresos, colocándola en una situación cercana a la pobreza, pasando gran parte de este periodo en un aislamiento en la corte inglesa.
A pesar de las dificultades, Catalina mantendría su fe religiosa, dedicándose a la oración, la caridad y el estudio. Sus cartas de esa época serían un fiel reflejo de inteligencia, educación y de resiliencia emocional. En 1507 moriría el embajador español, Rodrigo de Puebla. Su partida dejaría un vacío diplomático en un momento en el que Fernando necesitaba una presencia confiable en la corte de Enrique VII. Catalina, que ya habría demostrado su inteligencia y habilidades políticas, se ofrecería para asumir el papel, marcando un hito en la historia diplomática al ser la primera mujer reconocida como embajadora en Europa. También negociaría parte de su futuro matrimonio. Su tacto y capacidad para representar los intereses de su padre sin generar conflictos la harían merecedora del respeto y la admiración tanto del rey como de la corte. Para poder llevar a cabo la unión entre Catalina y el príncipe de York, sería necesaria una dispensa papal, ya que en estos tiempos, según la ley canónica, el matrimonio con el hermano del esposo fallecido sería considerado incestuoso basándose en un pasaje bíblico del Levítico. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano, es la desnudez de tu hermano. Catalina insistiría en que este no se habría consumado debido a la mala salud del príncipe. En 1504, el Papa Julio II emitiría la dispensa necesaria. El documento haría constar que incluso si el matrimonio con Arturo se hubiera consumado, podía casarse legalmente, garantizando así que no hubiera objeciones canónicas. En abril de 1509 moriría Enrique VII. El ahora rey Enrique VIII, preocupado por las mismas razones dinásticas que años atrás lo haría su padre, decidió que el momento de casarse con Catalina había llegado. Ambos mantenían una relación amistosa desde la infancia y este veía en ella una mujer virtuosa y capaz. El 11 de junio contraerían matrimonio en una ceremonia privada y el 24 sería coronada como reina consorte junto a su esposo en la abadía de Westminster. En los primeros años de su matrimonio la relación sería afectuosa. Durante la campaña de Enrique en Francia, Catalina asumió la regencia del reino, un papel tradicionalmente reservado a los hombres, liderando la organización de la defensa de Inglaterra contra la invasión escocesa, comandada por el rey Jacobo IV. Como haría su madre, a pesar de estar embarazada, se colocaría una armadura completa y marcharía para arengar a las tropas inglesas. Su planificación, organización, motivación de la tropa y apoyo serían fundamentales para la aplastante victoria inglesa en la que Jacobo fue derrotado y muerto, enviando a Enrique, como símbolo de triunfo, la capa ensangrentada del rey escocés. Este evento consolidó su reputación como una reina fuerte y estratega. Pocos días después daría a luz a un hijo que nacería muerto. Catalina se convertiría en una reina popular, admirada por su piedad, su inteligencia y su caridad hacia los pobres. En 9 años quedaría embarazada en 6 ocasiones, pero al contrario que su hermana Juana, a ella solo una hija le sobreviviría, María, nacida en 1516. En 1519, fruto de la relación entre Enrique y su amante Elizabeth Blount, nacería un varón que sería conocido como Henry Fitzroy. La falta de un heredero varón que mantuviera la continuidad dinástica se convertiría en una obsesión para Enrique. Catalina ya rondaba los 40 años
una edad en la época que se consideraba avanzada para engendrar, y ambas circunstancias marcarían el inicio del fin del matrimonio. En 1525, Enrique nombraría a María heredera, una época en la que no habría ningún antecedente establecido para que una mujer sucediera al trono, y a su hijo ilegítimo, duque de Richmond, con superioridad sobre toda la nobleza inglesa, incluida su hija. Aunque no le otorgaría el título de príncipe, lo sería a todos los efectos. En 1526 este comenzaría a pensar en el divorcio y Wolsey, uno de sus consejeros más cercanos, le aconsejaría que alegara el hecho de que había cohabitado con la esposa de su hermano Arturo. En 1527 comenzaría a buscar la anulación tras haber intentado que se retirara a un convento, utilizando como base el que el matrimonio era inválido desde el principio. Enrique citó otro pasaje bíblico del Levítico: si alguien toma a la mujer de su hermano, comete impureza, será sin hijos, y afirmaría que la falta de un heredero varón era un castigo divino por la ilegalidad de su matrimonio. Catalina defendió su posición insistiendo en que el matrimonio con Arturo nunca habría sido consumado y que la dispensa papal era completamente válida. Detrás de este proceso, conocido como el Gran Asunto, se encontraba el deseo de Enrique de casarse con Ana Bolena, dama de Catalina, que aconsejada por sus allegados rehusaría una y otra vez las invitaciones del rey hasta que no se llevara a cabo el matrimonio. Ana era una joven de 26 años, carismática, atractiva y ambiciosa, que había recibido una educación privilegiada, poco común para las mujeres de su tiempo, gracias a la visión y las conexiones de su padre. Su educación se desarrolló tanto en Inglaterra como en las cortes más refinadas de Europa, particularmente en los Países Bajos y Francia. Catalina se negó a aceptar la anulación, defendiendo la legitimidad de su matrimonio ante el tribunal papal, recurriendo a Clemente VII, al Parlamento inglés y al apoyo del pueblo. El 14 de noviembre de 1532, Enrique se casaría en secreto con Ana Bolena sin haber disuelto el matrimonio con Catalina, al menos oficialmente. Ante la negativa de Roma, presionada por Carlos I, hijo de su hermana Juana y rey de España, al que Clemente VII no podía permitirse ofender, y quien veía la anulación como una humillación pública para su familia, en 1533 Enrique rompería con la Iglesia Católica, que lo había amenazado con la excomunión, fundando su propia iglesia y declarándose jefe de ella, anulando de manera unilateral el matrimonio. Cuando madre e hija fueron relegadas y despojadas de su estatus, Catalina pediría a su sobrino Carlos que cuidara de su hija María, a la que habrían declarado ilegítima. También se negaría a reconocer oficialmente a Enrique como jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, considerándose tanto la esposa legítima del rey como la verdadera reina, contando con el apoyo y la simpatía popular. Pero finalmente fue destituida y relegada al título de princesa viuda de Gales, título que rechazó. Viviría el resto de sus días en condiciones de aislamiento, bajo estricta vigilancia y privada de todo tipo de contacto con su hija, aunque a través de algunos fieles cortesanos se sabe que pudo cruzar con ella alguna que otra carta en las que la instaría a que se mantuviera firme en su fe católica, que confiara en la providencia divina, que no cediera ante las presiones de su padre para aceptar el anglicanismo o renunciar a su legitimidad, y en las que la advertía sobre la posibilidad de que ambas fueran ejecutadas, pidiéndole que llegado el momento pusiera su alma en manos de Dios. «Sé valiente, hija mía, y recuerda que eres hija de reyes», le diría en una de sus últimas cartas. Catalina mantuvo su fe católica hasta su último instante y nunca renunció a su posición como esposa legítima de Enrique VIII.
Las últimas palabras que Catalina le dedicaría se encuentran en una carta que escribió poco antes de su muerte, en la que reflejaría el profundo amor, respeto y devoción que sintió por él, a pesar de los años de conflicto, humillaciones y abandonos que sufrió tras su separación y el matrimonio con Ana Bolena. Mi querido señor, rey y esposo, la hora de mi muerte se acerca rápidamente y con esto le escribo por última vez. Me encomiendo a vos y le pido que cuide de nuestra hija María. Si alguna vez me ha amado, protéjala y no permita que se le maltrate. También le pido que recuerde mi amor, que fue verdadero y constante, y que perdono con todo mi corazón las ofensas que me ha hecho. Rezo a Dios que tenga misericordia de vuestra alma. Catalina murió el 7 de enero de 1536 en el castillo de Kimboten, probablemente envenenada, aunque hay quienes creen que pudo ser cáncer o insuficiencia cardíaca. En este momento, Ana Bolena estaría embarazada por tercera vez. Un embarazo crucial, ya que su posición como reina dependía de que diera un heredero varón. De su primer embarazo nacería Isabel en 1533. En 1534 un bebé nacido muerto, y este nuevo embarazo suponía una última oportunidad para asegurar su lugar como reina. Según algunos relatos, el 24 de enero, 17 días después de la muerte de Catalina, sufriría un aborto, y el hecho de que el feto fuera identificado como un varón reforzó la idea de que no podía cumplir con las expectativas de Enrique. En el mes de mayo, apenas 2 meses después, fue arrestada, acusada de adulterio y ejecutada. Catalina de Aragón sería enterrada en una capilla de la abadía de Peterborough el 29 de enero. Un lugar sencillo pero solemne, en una ceremonia propia de una princesa de Gales, pero no de una reina. A su funeral no acudirían ni Enrique ni su hija, a la que le prohibirían hacerlo. Su pueblo sí salió a despedirla. En 1643, soldados parlamentarios liderados por Cromwell saquearon la abadía, despojando la tumba de adornos y cualquier objeto valioso que pudiera haber contenido. Actualmente, el lugar donde está enterrada Catalina tiene una losa conmemorativa sencilla en la que se puede leer: Catalina, reina de Inglaterra. Aquí descansa el cuerpo de Catalina de Aragón, reina de Inglaterra, que murió el 8 de enero de 1536 a la edad de 49 años. La gran valía de Catalina sería reconocida hasta por uno de sus mayores enemigos, Cromwell, quien diría de ella: si no fuera por su sexo, podría haber desafiado a todos los héroes de la historia. Catalina de Aragón y Castilla fue mucho más que una reina consorte. Además de derrotar a Jacobo IV de Escocia, fue una pionera en su tiempo en cuanto al acceso a la educación de las mujeres. Fomentó la educación humanista, influyendo en los valores de la corte inglesa y asegurándose que su hija María Tudor recibiera una formación excepcional. Inspiró a figuras como Tomás Moro, con quien compartía su interés por el humanismo y los valores intelectuales. Introdujo elementos de la cultura renacentista española en la corte, influenciando la música, el arte y la moda. Su refinamiento y educación ayudaron a elevar el nivel cultural de la corte, consolidándola como un centro de aprendizaje y arte. Fue una pieza clave en las relaciones diplomáticas entre Inglaterra y España. Mantuvo correspondencia con figuras influyentes como su sobrino, el emperador Carlos V, buscando proteger los intereses de Inglaterra. Durante su tiempo como reina, fue conocida por su generosidad hacia los pobres a los que visitaba y ayudaba personalmente, y por su preocupación por los derechos de los más desfavorecidos. Su valentía como regente, su intelecto,
y su compromiso con los valores religiosos y familiares la convirtieron en una de las reinas más admiradas por el pueblo inglés, aunque la historia la ha relegado durante muchos años a ser solo la esposa repudiada. Bienvenido, bienvenida. En esta ocasión acabamos de escuchar la introducción histórica que tan brillantemente nos ha diseñado Toñi. Toñi, ¿estás por ahí? Hombre, por supuesto, por aquí ando. Hombre, es que si no vamos mal, ¿eh? Si no vamos mal. Fatal. Si yo falto, vamos muy malamente, Muy mal. que dice la chica esta catalana que canta. Malamente. Pues sí, bueno, pues nada, pues bienvenido una vez más. Esperamos que te guste este episodio. Nosotros hemos disfrutado muchísimo y aprendido y descubierto muchísimas cosas. Es alucinante cómo te cambia la historia cuando de verdad te sumerges y te zambulles a encontrar, a descubrir cosas nuevas, sea el personaje que sea. Es alucinante ese pozo que te queda en el después de todo el camino que recorremos hasta que llegamos al final de cada episodio. Bueno, tú lo sabes tan bien como yo, o mejor, Toñi. Bueno, sí, la verdad es que fíjate que estamos hablando en este caso de una mujer que todo el mundo conoce o cree conocer, porque debido a múltiples circunstancias, al final todos y todas nos hemos quedado con ese rollo de fue la esposa de Enrique VIII. Enrique ha eclipsado la historia de Catalina y casi que la ha convertido en una desconocida para la inmensa mayoría de nosotros. Una mujer que fue grande, no, grandiosa, que a día de hoy muchos ingleses piensan que de esa época sin duda fue la mejor reina que ha tenido Inglaterra, ¿eh? Eso me ha sorprendido mucho, Toñi, porque, a ver, la imagen que todos tenemos de los ingleses es que todo lo que suene a español les da como urticaria. Sí. Y de repente descubrir un personaje que supere todo eso con su comportamiento, con su estoicidad, también su fuerza, su poder, como ya iremos hablando luego, a mí de verdad me ha llamado muchísimo la atención. Cuesta mucho encontrar en la cultura inglesa una pequeña reseña de algo español que sea tan positiva y con tanta admiración como en el caso de Catalina. Sí, Catalina fue una princesa muy, muy esperada por el pueblo inglés, por múltiples razones. La primera de las razones de que los ingleses la esperaran con tanta pasión y con tantas ganas es que se hizo de rogar. Durante muchos años la estuvieron esperando. Catalina, desde que prácticamente nace, está comprometida con la casa inglesa de los Tudor. Enrique VII ve en la casa española una manera de afianzar su trono, porque no podemos perder de vista, para entender toda esta historia, que Enrique VII no es un rey tal como se tiene entendido y concebido. Él realmente se impone, mata al que debiera de ser el rey y él se impone. Él dice que él es un Lancaster, y sí, es un Lancaster, pero proviene de la línea bastarda de los Lancaster. Entonces, realmente, el derecho al trono no tiene ninguno, por ninguna de sus dos ramas. Él se impone por la fuerza, derrota al rey, que sí que tiene todo el derecho, y él se instaura como nuevo rey y empieza a poner en marcha esa nueva dinastía de los Tudor. Para afianzarse en el trono, se casa con Isabel de York, que sí que tiene más derecho al trono que él,
indiscutiblemente, después de la Guerra de las Dos Rosas se produce esta alianza, quiere simbolizar que se han unido la casa de Lancaster y la casa de York, de ahí lo de las dos rosas, porque las familias se identifican de esta manera. Y claro, le falta una pieza más, y es afianzar esa parte de los Trastamara, que son los que le van a dar esa fortaleza a su trono, esa rama de los Lancaster. Ese derecho que siempre se ha puesto muy en duda. Es que no es que se pusiera en duda, es que era del todo, pues eso, impuesto. Cuando él llega al trono, evidentemente hay un sector que lo apoya, pero hay otro sector muy grande de la nobleza que no lo llega a reconocer ni tan siquiera como rey. Por eso él empieza pues a urdir todas estas cosas. Pues me caso con Isabel de York y me voy a la casa de Castilla y Aragón a buscar una heredera. A los reyes católicos, por otro lado, también le importaba mucho esta unión por dos razones. La primera, porque su origen y su principal punto era aislar a Francia de la manera que fuese. Ellos casan a una de sus hijas con Portugal para que de esa manera por ahí tener a Francia sujeta. Se van hacia el imperio, negocian con Maximiliano, que además negocian con él dos bodas, la de su hijo Juan y la de su hija Juana, y le queda Inglaterra, que además de cerrar esa pinza o ese círculo, además de eso le da un soporte en la vía marítima como punto de parada. Claro. Cuando salen de las costas españolas y hay mala mar, tienen que tener un puerto a mano donde refugiarse, vamos a decirlo así. Si no lo pueden hacer en Francia, pues Inglaterra es el siguiente paso que tienen más a mano. Así que las dos casas se encuentran en un punto en que ambos se interesan a ambos. O sea, a mí me interesa a tu hija porque me está dando un soporte con su apellido, y a ti te interesa a mi hijo porque yo te estoy dando ese cierre de esa alianza que tú buscas para tener a Francia totalmente acorralada y como ese puerto para que tú puedas desde ahí seguir con tus negocios hacia Flandes. No olvidemos que en esta época España exporta lana a todos los Países Bajos, también por supuesto a Inglaterra, acero, como parada comercial para Isabel y Fernando es un punto bastante importante. Exacto. ¿No? Y claro, y aquí hay que tomar en cuenta también el hecho de que todo esto lo preparan o lo planean, preparan toda la estrategia desde que son muy, muy, muy niños. Prácticamente desde que nacen. Exacto. Fíjate hasta qué punto que a Catalina le ponen Catalina acaso hecho para que sea Catalina de Lancaster, igual que su abuela. Y a Arturo le ponen Arturo precisamente por lo de las leyendas artúricas, para de esa manera también darle como más valor a la casa Tudor. Y desde que prácticamente nacen, Catalina es 1 año o 2 años mayor que él, pero prácticamente están comprometidos desde el momento de su nacimiento. Se firman acuerdos casi, pues eso, cuando creo que él tiene 1 añito y ella tiene 2 añitos o 3. 2 años y medio, sí. Sí, más o menos, claro. Y a partir de ahí, Enrique VII pretende que a la niña la envíen lo antes posible, e Isabel y Fernando no se fían. Claro. No se fían de mandar a su hija, entre otras razones porque Enrique VII continuamente tiene sublevaciones, hay quien reclama el derecho al trono, hay quien apoya a esta gente que lo reclama, y claro, los reyes católicos dicen, ¿cómo vamos a mandar a nuestra hija allí? Y además, por otra razón, que a mí me llamó mucho la atención. Cuando Isabel y Fernando están intentando la conquista de Granada, fíjate si Isabel se tomaba en serio la educación de sus hijos. Que hombre, ni Isabel ni Fernando estaban en primera línea peleando, pero sí que estaban allí. Sí que estaban presentes para controlar todo, porque era algo muy importante lo que estaban tratando de conseguir.
Y Isabel se hizo acompañar de sus hijos para controlar ella la educación que recibían sus hijos, porque ella sabía que era fundamental lo que iban a aprender hoy para luego funcionar fuera, porque no es solamente que tú le des a tu hijo herramientas para que pueda sobrevivir, sino que además a ti te interesa que esa persona se maneje bien, porque además de influir evidentemente en su esposo, en el caso de Catalina, y de saber sacar todo el jugo a la corte, además, si tú tienes cultura, si tú tienes herramientas, puedes defender y trabajar mejor por España, que era lo que ellos también intentaban. Entonces, ella en eso sí que fue muy lista y muy inteligente y muy adelantada a su tiempo, el dar una educación, además, una educación muy completa. Porque fíjate, les enseñaban latín a las hijas, cuando a las hijas no se les enseñaba. Que eso a mí me ha llamado mucho la atención también. Sí, sobre todo Isabel tenía claro que sus 5 hijos de alguna manera iban a ser reyes. Evidentemente su hijo Juan iba a heredar la corona de Castilla y de Aragón, pero sus hijas estaban destinadas a ser reinas en otros países. Exacto. Y además de reinas, embajadoras, vamos a decirlo así. Claro, ella quería que sus hijas fueran mujeres muy preparadas. De hecho, a partir de los 7 años, fíjate qué curioso que coincide más o menos con la escolarización reglada que tenemos en la actualidad. Ella le pone profesores para distintas materias, que por regla general en el resto de Europa los príncipes, las princesas tenían una persona que les daba un contexto general. Además de eso, no se educaban junto a sus padres, normalmente los enviaban a educar a otros sitios. Ella no. Ella se ha influenciado, Isabel, me refiero, se ha influenciado mucho por la corriente del humanismo, y ella piensa que la manera de que sus hijas puedan ayudar a su casa es un poco lo que hablábamos en el capítulo anterior cuando hablábamos de Juana, la importancia del linaje, la importancia de salvaguardar la casa a la que ellos pertenecían. Claro, Isabel es consciente, Isabel y Fernando también, pero bien es cierto que yo creo que Isabel es la que aquí realmente más partió el bacalao, por decirlo de alguna manera. Era la más inteligente, la que sabía leer mejor el mapa de la historia. Yo creo que sí. Yo creo que en muchos aspectos Isabel era mucho más astuta, mucho más habilidosa. Veía más allá de la línea del horizonte, calculaba y controlaba muy bien. Es verdad que a la hora de elegir los matrimonios con los pretendientes se equivocaron de medio a medio, eso también es verdad, pero estaba claro cuáles eran sus propósitos. A sus 4 hijas las instruye y, como tú bien acabas de decir, las enseña a hablar latín, que el latín es el idioma de la diplomacia. Exacto. Y eso no lo hacían las mujeres. Las instruye en derecho canónico. Sí. Y en derecho civil. Las instruye en idiomas. O sea, les da una preparación, todo lo máximo que estuvo al alcance de su mano. De hecho, se trae a la que ha pasado a la historia como la latina para que sus hijas practiquen el latín con esta mujer. Que de hecho, el Teatro de la Latina y el barrio de la Latina de Madrid se llaman así en honor a esta mujer. Ella misma, aprovechando que sus hijas y su hijo están aprendiendo latín, también aprende, Isabel también aprende latín. Ella forma a sus hijas, ella forma a su hijo. El rey inglés quiere llevarse a Catalina y ella no quiere que Catalina se marche porque considera que hasta que no tenga además la edad que la Iglesia dice que es la idónea como para que puedan mantener relaciones y procrear, es mejor que su hija esté con ella en su casa.
no se termina de fiar muy No. bien el hecho de que los Tudor se mantengan o los Tudor se vayan al traste. Sí, además de lo que he podido ver, leer historias, ella no voy a decir que se preocupa más por sus hijos que Fernando, pero sí que ella misma toma más la responsabilidad de salvaguardar sus derechos, que no te digo yo que no esté pensando en el reino, en el gobierno, etcétera, pero sí que se ve que a la hora de los encuentros que tienen con los representantes ingleses, Isabel es la que siempre está intentando defender más a sus hijos. Porque, bueno, pues como dices tú, no se fía, aquello todavía es un polvorín y, claro, si mandas tu hija allí y pasa algo, aunque luego la puedas traer, has perdido un valor tuyo. Ella no quiere dar un paso en falso. No, además hay otra cosa, y es que si ella manda, o ellos, Isabel y Fernando, mandan a Catalina a Inglaterra, también tienen que mandar parte de la dote. Claro. La dote sale de las arcas del Reino de Castilla. Y que no era cualquier cosa, ¿eh? Volvemos un poco a lo que hablábamos de Juana. Al final, quien tiene el dinero, vamos a decirlo así, es la corona de Castilla. Entonces, claro, ellos dicen, no, hasta que la niña no tenga la edad, la niña se va a quedar aquí. Enrique VII achucha para que la manden, porque además de que llega esa futura reina, esa princesa, pues también llega todo el dinerito de parte de la dote que se ha pactado. Durante los años desde que hacen el primer compromiso hasta que Catalina llega, el rey inglés achucha en muchas ocasiones. Sí. Por eso. Y además quiere que se reitere la firma de ese tratado, cosa que Isabel y Fernando no harían nunca, ¿eh? Claro, llega el momento en que Catalina dice, bueno, yo creo que ya me puedo marchar. Y se hace el primer intento de que ella marche. Pero en ese momento hay una sublevación en Granada y esta sublevación da lugar a que Catalina no pueda marchar. Al tiempo ya piensan que todo está en orden y entonces Catalina se despide de sus padres sabiendo que no los va a volver a ver nunca más. Va en peregrinación a ver al apóstol, a encomendarse a él. Catalina es una mujer muy religiosa, igual que su madre, y desde ahí deciden emprender el viaje en barco, claro está, como no podía ser de otra manera más que en barco. Yo creo que Catalina no solamente es religiosa como la madre, sino que es muchas cosas como la madre. Me da la sensación de que siempre hay un hijo que igual tiene más tendencia al padre, un hijo que tiene más tendencia a la madre. Si tuviera que decir alguien que tiene como una especie de admiración y su vida, en cierta manera, su forma o su conducta a llevar a cabo, se parece mucho a su madre. Mucho, hace muchas cosas muy parecidas. Sí, los historiadores dicen que se parecía físicamente, que era menuda, igual que su madre, que era pelirroja y que en el carácter eran prácticamente una copia la una de la otra. Y sí, yo también lo creo, puesto que a lo largo de los años que ella actuó como reina, lo demostró, lo dejó muy claro que efectivamente ella tenía los mismos reaños que había tenido su madre. Totalmente. Y toda la influencia de su madre respecto a el hecho de que soy una mujer no quiere decir por eso que yo no pueda. Exacto. Hay un par de cartas que luego hablaremos en las que se ve mucho eso. Ella dice, si mi madre se ha subido en un caballo y ha comandado tropas, yo también. Yo puedo. Ella no entiende esa forma de pensar que hay en el resto de Europa en el que las mujeres, por muy reinas que sean, solo tienen un cometido y es el dar herederos. Para ella no. Para ella, que la han formado y le han dado otra visión de lo que es la vida y de lo que ha de ser su vida, ella no lo entiende de esta manera. Por eso, pues más adelante,
se pondrá al frente de las tropas. Sí. Pero bueno, en este momento ella sale de La Coruña y tiene que darse la vuelta a Laredo porque la mar le hace imposible el viaje. Ya le pasó a su hermana Juana también, que llegó casi con lo puesto y con media flota hundida. Pero bueno, cuando al final consigue llegar, ella es recibida, bueno, como si acabara de llegar la salvación a Inglaterra. Dicen que fue todo desorbitado, que fue una fiesta, que de las fuentes de todos sitios salía continuamente vino. O sea, aquello fue una algarabía, por fin tenemos aquí a esa princesa de Gales que es la que va a darle continuidad a la casa Tudor. Se casa con el príncipe, con el heredero de la casa Tudor, pero al muy poco tiempo, el sudor inglés, que todavía a día de hoy no se sabe muy bien en qué consistía este sudor inglés, pero... Sudor inglés que ella también sufre. Ah, sí, claro, se contagiaron los dos, sí, los dos se contagian. Lo que pasa es que parece ser que él tenía poca salud, vamos a decirlo así. Parece, era más endeble, era una persona más débil. De hecho, también he leído por ahí que era muy pequeñito, que si Catalina era pequeñita, él era aún más pequeñito que Catalina. Parece ser que, bueno, pues era un poco debilucho. Y claro, este sudor inglés se lo llevó para adelante, pero ella estuvo a pique de un repique. De hecho, Isabel se entera de la situación, de que su hija está enferma y pone la voz en grito, e Isabel de York manda ir a buscarla y llevarla a palacio para que Catalina se recupere. Afortunadamente se recupera, pero claro, cuando el príncipe ha fallecido, pues se plantea un conflicto. Ahí viene un momento tremebundo. Un momento duro, ¿eh? Se plantea un conflicto tremebundo y además una lucha de intereses por todos sitios. A ver... Y que es justo el momento en el que te pueden aparecer todos los enemigos que estaban escondidos porque habías traído a tu princesa y la cosa ya tomaba un empaque... Pero claro, ahora de repente todo se te vuela. Al rey inglés se le vuela todo. Claro, es que al morir Arturo, Catalina tiene dos posibilidades. Una, volver a su casa. Pero si Catalina vuelve a su casa, hay que devolver toda la dote. Cosa que el rey inglés no quiere. Ni muerto. Y no sé si puede. Yo no sé si podría o no podría, pero lo que sí está claro es que él no quiere devolver la dote bajo ningún concepto. Todo lo contrario, lo que quiere es que le manden el resto. Sí que todavía hacía falta, sí. Claro, hasta el punto de que como él ha enviudado, plantea la posibilidad de que Catalina se case con él. Evidentemente, Isabel dice que ni mi hijita, que si estamos locos o qué. Entre otras cosas porque Enrique era ya un hombre mayor e Isabel pensaba el día que éste muera en qué posición queda mi hija. Claro. Isabel no quiere bajo ningún concepto. Es que al final volvemos a dar fuerza a la ilegitimidad. Hay un momento en el que, bueno, Isabel desde el principio está diciendo no, pero Fernando cae en esa cuenta, es decir, los hijos que vaya a tener mi hija van a seguir sufriendo la ilegitimidad del padre. Claro. Es alargar la historia y mandar a tu hija a que reine un reino que no es estable, que en cualquier momento puede explotar. Por eso es por lo que al final piensan que la solución es casarla con el que en ese momento vuelve a ser príncipe de Gales, que en este caso es Enrique. Eso es. ¿Qué sucede? Pues que Enrique es algo más pequeño que ella y hay un tiempo en el que ella se queda como en tierra de nadie. Es la princesa viuda, pero como princesa viuda no tiene ningún cometido. Y bueno, hasta el punto además de que empiezan a mandarla a un sitio, a mandarla a otro, el suegro le reduce la parte económica que a ella le corresponde. En todo esto hay una historia más, y es que muere Isabel. Sí, lo que pasa es que
esto pasaría un poco después. Efectivamente, Isabel muere y ahí es donde ya Catalina se queda totalmente en un vacío inmenso. En tierra de nadie, sí. Porque además no es lo mismo ser la hija de la reina de Castilla y del rey de Aragón que solo la hija del rey de Aragón. Porque volvemos otra vez al dinero. Claro, porque recordemos que Castilla, aunque no fue exactamente así, para los ingleses va a ser así, Castilla lo hereda Juana, no Fernando. Si lo hubiese heredado Fernando no hubiera pasado nada. Pero la corona de Castilla la hereda su hermana Juana. Además, su padre en ese momento está más preocupado y más ocupado por ser el regente de Castilla que no por lo que le pueda suceder a su hija en Inglaterra. Esa es la realidad. Y ella ahí se encuentra en una situación total de desamparo. Pero total. Fíjate si es de desamparo total, que he tomado aquí un trozo de una carta que Catalina escribió a Fernando, a su padre, para explicarle qué estaba pasando. Y entonces ese trozo de la carta pone: ¿sabe lo que me cuesta que tenga que siempre escribirle para contarle de mis tribulaciones? Pero recordando que soy su hija, no puedo mantenerlas en secreto que estoy en Londres, y no por cosas extravagantes, sino por comida. El rey de Inglaterra dice que no está obligado a darme nada, porque su Alteza no ha cumplido su parte en lo referente a mi porción matrimonial. Tengo un gran problema y angustia en este mundo. Suplico a su Alteza que encuentre alguna solución, porque de no ser así, no creo que pueda seguir viviendo de esta manera. Imagínate para cuando le escribe esto. Sí, yo también he leído por ahí de que solo pudo tener 2 vestidos. Sí. En este tiempo. O sea, ella se quedó en una situación de lo más precaria posible y además ve que el embajador español, que tiene que volver a negociar ese acuerdo matrimonial con Enrique, el que luego sería Enrique VIII, Eso es. pues no lo está haciendo bien, y que por otro lado hay otras casas que están pretendiendo casar a sus hijas con Enrique. Claro. Bien, pues esta mujer, que fue una mujer muy inteligente, buscó la manera de escapar de esta situación. Aprendió a cifrar y a descifrar mensajes codificados. Escribió a su padre y le dijo: necesito ser yo la embajadora de España, porque además el embajador también muere en ese momento. Es que claro, es que es un momento en el que no solamente tiene que comer, también tiene que pagar a las personas de su séquito. Y no tiene. Termina vendiendo vajillas, pieles, lo que puede, porque no hay dinero. Y sí que en un momento dado, cuando ya la cosa es muy, muy fastidiosa, porque ya no tiene dónde agarrar, sí que pide a su padre, que le dé esa función para poder generar recursos y poder salir adelante. Y es la primera embajadora en Europa. Señor mío. Sí, señor mío. La primera mujer que es embajadora. Por eso decía al principio que a una mujer como Catalina, dejarla relegada solo a haber sido la primera esposa de Enrique VIII es una ignominia. Sinceramente, es una ignominia. Ella, como tú bien acabas de decir, se convierte en la primera embajadora, y a partir de ahí... No solo que la nombran embajadora, sino que sabe de lo que está hablando. Y lo hace fenomenal. Por supuesto. Además, ella viene con una cantidad de conocimiento y de conocidos muy importantes. Nebrija, uno de sus conocidos y de esas personas en las que ella se mira, por decirlo de alguna manera. Ella sabe muy bien cómo manejar el protocolo. Ella sabe muy bien cómo actuar. Ella toma las riendas de las negociaciones de su matrimonio. Pero además de eso, ella intenta hacer negociaciones para otros matrimonios. He leído por ahí que incluso intentó casar a su suegro
con su hermana Juana. Sí, yo también, sí, así es. Y gracias a eso, ofreciéndole ese dulce al suegro, es por donde ella introduce lo de casarse ella con Enrique VIII. Ella utiliza todo para conseguir sus metas. Claro, aquí es donde se ve la educación que ha recibido. Aquí es donde florece eso que su madre le ha intentado dar desde pequeñita, que con 3, 4, 5 años la acompañaba en territorio de guerra, porque ella ha vivido todo eso. Y todo eso le ha valido para que ahora, cuando le hace falta, sepa manejarlo todo con una presteza que no es natural en las mujeres de la época. Yo creo que esto al final fue también lo que acabó abrumando a Enrique VIII. El peso de tener una mujer con tanta presencia a nivel europeo, con tanto reconocimiento, con tanto prestigio. Totalmente. Yo creo que esto fue una losa para Enrique, que se sintió ninguneado o minusvalorado, que también por todo lo que he leído, ella en ningún momento intenta que esta situación se dé. Ella lo que quiere es apoyar a su marido desde el primer momento. Ella no paraba, ella estaba continuamente dándole vueltas a todo para de esa manera llevar a cabo su papel, desarrollar su trabajo. Ella lleva a la corte inglesa a lo más florido, tanto a nivel cultural como a nivel artístico. Ella, el pensamiento humanista del Renacimiento, lo lleva de pleno a Inglaterra. Uh-huh. Que en ese momento los ingleses, yo creo que todavía no se habían ni siquiera dado cuenta de que había una corriente que andaba prácticamente por toda Europa. Ellos allí metidos en su isla estaban así como un poco al margen de todo esto, y es ella la que hace llegar a grandes figuras a la corte inglesa. Uh-huh. La verdad es que sí. Fíjate que, vuelvo a repetir, ¿no? Ella un poco repite los patrones de su madre. Es una persona que empieza a dominar, allí donde la metes, lo domina. En poco tiempo lo domina todo. En este asunto de embajadora, es que es eso, no solamente prepara su matrimonio, prepara el matrimonio de mucha gente. Ella se coloca en una posición aventajada e incluso no solamente intenta que su suegro o su futuro esposo confíen en ella o se dejen asesorar por ella, sino que es que incluso la gente que les rodea también cae en sus redes. Es una forma de hablar. Sí, pero es que ella es una máquina imparable. Es que hasta incluso comisiona a su secretario para que traduzca la historia de Inglaterra y hace que el final de esta historia no sea en el momento en que se está haciendo, sino que el final de esta historia es que ella ya es reina de Inglaterra. O sea, ella va poniendo todas las bases para ir haciendo que su futuro vaya rodando, ¿no? Vaya cayendo como una cascada. Pero ella va preparando absolutamente todas las bases, absolutamente todas. Además, ella mantiene unas magníficas relaciones con Margarita de Austria. Uh-huh. Y a través de Margarita pues van colecciones de arte. O sea, es imparable. Ella al final fue una embajadora y una diplomática de muchísimo éxito, pero ya no solamente por el hecho de ser la primera, es que hizo sombra a muchos diplomáticos de la época. Claro. Es que yo creo incluso que cuando llega un poco el decaer de la figura de Catalina cuando fallece su esposo, yo creo que ahí todavía no son conscientes de a quién tienen en la recámara, en la corte, y que cuando las mismas circunstancias la empujan a tener que salir adelante y empezó a mostrar de verdad quién era, yo creo que hay muchos que es cuando se dan cuenta que dicen, a ver, cuidado, que no es ya la hija de la reina que queríamos, pero que esta mujer vale, ¿eh? Digo que sí valía. Fíjate, mira, Nebrija, Erasmo de Róterdam, Juan Luis Vives. O sea, es que estamos hablando de que la cultura en Europa mantienen una relación de amistad con ella. Claro. Porque además ambos hablan
el mismo lenguaje, vamos a decirlo así. Todos participan de esa corriente humanista de la que ella ha bebido desde su más tierna infancia. Claro, ahí está. Además es una persona con muchísima autoridad en el terreno religioso. Sí. Ella se codea con los papas, no tiene límites. Es que es resolutiva, es una mujer resolutiva. Y allá donde pone la diana y pone a dónde quiere llegar, la meta, ella lo consigue. Sí, por eso digo que seguramente todo esto se volvió una losa para Enrique, Sí, porque es Enrique VIII el que precipita ese matrimonio en cuestión de meses, muy pocos meses, con ella, porque él tiene, como decía antes, la misma preocupación de su padre. Tenemos que tener un heredero que dé continuidad a la casa Tudor. Sin un heredero no somos nadie. Y entonces él precipita ese matrimonio, casi de bulla y corriendo, sin grandes pompas. Sí. Pero una vez que se casan, Enrique VIII, ya sí es rey, él la reconoce como una mujer valerosa. Se conocen desde que él era pequeño. Y él la reconoce como una mujer valerosa, como una mujer capaz, como una mujer inteligente. Él en un principio todos esos valores de su mujer los pone en primer plano, ¿eh? No, es que cuando a partir de que se casan, comienza un periodo de unos 15, 16 años, sí que son felices, sí que funcionan como una pareja y sí que Enrique sabe ver todos los valores que tiene su mujer y se apoya mucho en ellos. Digo, y tanto, fíjate que cuando Enrique se va, firman la alianza de Cambrai para luchar contra Francia, sí. Y cuando Enrique se va a la guerra, a ella la deja como regente, pero también como gobernadora, Claro, y funciona como gobernadora. Claro, y en ese momento en que Enrique está en la batalla, el rey Jacobo de Escocia decide invadir Inglaterra porque, entre otras cosas, Jacobo sí es aliado de los franceses. Claro. Al final todo es la misma guerra. Cuando ella ve que Jacobo quiere invadir, yo creo que ese es el momento en el que ella realmente es más su madre que nunca. Absolutamente. Ella encarga al orfebre real que le haga una corona con un zafiro enorme, embarazadísima, porque en ese momento ella está embarazadísima. Sí. Se coloca una armadura de cuerpo entero, se coloca su corona, se sube encima de un caballo y se pone a arengar a las tropas. Total. Ni nacida en Inglaterra lo hubiera hecho mejor, que por eso el pueblo inglés la quiere tanto, porque ellos se dan cuenta de que al final ella ya no es española, vamos a decirlo así, ella es una inglesa más y está dispuesta a luchar y a morir y a matar si es necesario por defender al pueblo inglés. Claro, en un momento en el que su marido y su padre están en conflicto porque cada uno tira para lo suyo, él escribe una carta a su padre diciéndole que ella es su hija, pero que es esposa de su marido y que ante la duda va a salir a favor de su marido porque ella es reina de Inglaterra. Y además es curioso que siempre cuando firma cualquier documento va a lo de reina de Inglaterra. Sí. Y en este caso yo creo que los escoceses se venían felices pensando que Enrique había abandonado su reino, que estaba solo la reina y que esto era pan comido, y de pan comido nada de nada. Evidentemente esta guerra la ganan. Claro. Acaban matando al rey escocés y ella coge la capa del rey escocés y se la hace llegar a su marido, diciéndole casi aquello de misión cumplida. Sí, aquí te entrego la capa de un rey. Sí, lo hemos vencido. Pero además de eso, se sabe que al poco tiempo le escribe una carta en la que le dice: si tú me autorizas, si tú me das permiso, yo invado Escocia y la anexiono a Inglaterra. O sea, esta mujer no tenía límite. No.
Era una guerrera, pero... Es más, fíjate, Toñi, la idea primigenia que ella tenía no era mandarle la capa que tenía manchas de sangre. No era mandarle la capa, era mandarle el cadáver. Pero sí, entendió que los ingleses no lo tomaban como algo... No estaban cómodos con eso. Y entonces le manda la capa porque dice ella, hombre, pues se ve que no son españoles porque nosotros no tendríamos problema en coger el cadáver y mandarle y decirle, mira, aquí tienes un rey. Pero aquí se ve que todos son más sensiblones. Es que, claro, yo de verdad me sorprendió, me voló la cabeza cuando escuché eso. Y entonces le manda la capa. Como diciendo, bueno, no te mando el capa, pues no quieren, pero aquí tienes la capa. Ya está, para no herir sensibilidades te mando la capa. Pero yo te hubiera mandado la cabeza en una cajita. Vamos, me hubiera quedado tan feliz y tan contenta. Ella es imparable, pero claro, todo este suceso, todo este estrés, toda esta historia da lugar a que su embarazo se precipite y nazca un niño muerto. Que quién sabe si a lo mejor los escoceses no se hubieran puesto en este momento aprovechando todas las debilidades, porque claro, como tú bien dices, los escoceses dirían, el rey no está, esta está embarazadísima, esto va a ser un paseo triunfal. Claro, es el momento. También he leído que posiblemente parte de esa batalla contra los escoceses se desarrolló en el mar y que ella había pedido ayuda a España para que le mandaran cañones, había hecho traer pólvora de Italia. Ella ya hace una guerra contra Escocia mucho más avanzada que la guerra que los escoceses llevan a cabo, que al final no deja de ser una guerra medieval al uso. Pero los machaca y los deja fuera de servicio. Y hasta ese punto, hasta el punto de decirle al marido, si tú me autorizas, yo invado Escocia. Fíjate que hay otros ejemplos, ¿no? A lo largo de la historia de mujeres que son guerreras, que conquistan tierras. Pero fíjate que Catalina de Aragón nadie decía nada. Es decir, sí que te dicen que es la mujer de Enrique VIII, que al final, entre comillas, la repudia por Ana Bolena. Eso lo sabemos todos. Pero todo este trozo de la historia que estamos hablando ahora es como si no hubiera ocurrido. Por eso yo siempre digo que es la reina silenciada o la reina tapada. Exacto. Porque al final todo lo que ella hace en esos 20 y tantos años de reinado se ha quedado en nada, ha desaparecido. Es como si alguien hubiera abierto una caja, lo hubiera metido todo dentro, hubiera hecho un hoyo en el suelo y hubiera metido la caja y hasta ahí podemos leer. Y fíjate que esto lo puedan hacer los ingleses todavía puede ser entendible, pero que los propios españoles no reconozcamos la clase de mujer que Catalina fue. Una guerrera, una heroína, una reina con memoles. O sea, lo que tuvo que aguantar. No cejó en lo que ella creía que era justo, no se bajó del caballo. No, y además consiguió que el pueblo inglés la viera como una auténtica líder. Eso. Yo creo que incluso la vieron a ella más lideresa que a su propio rey, fíjate. No lo dudes. Escuchaba yo hace poco, que también me llamó la atención decir que esa persona era un historiador que decía que Enrique VIII era el peor rey que había tenido Inglaterra. Y claro, a mí me llamaba la atención, digo, porque es el peor y es el más famoso. Sí, pero fíjate que la fama al final le viene porque empezó a pasar a cuchillo. Por cortar cabezas. De ahí la fama, que no sé yo hasta qué punto esa fama es muy buena, que digamos. Muy buena no es. El peor rey porque además se obsesionó con tener un hijo varón. Todo lo que Catalina le había dado, ya le había dado hasta incluso una hija, María. Sí, claro. Que sí que le iba a dar, que la iba a dejar de heredera, que sí, que no, que la cosa se alargaba. Y al final la dejó como heredera, muy a su pesar, pero al final la dejó como heredera. Pero es verdad que cuando Catalina es consciente de que su hija María ya ha sobrepasado una edad y que posiblemente puede ser la futura reina de Inglaterra, ella como que entra en paz, como diciendo, bueno, pues la descendencia está garantizada, pero para Enrique no. No.
él se obsesiona con que necesita un heredero varón que mantenga el linaje de los Tudor. Por contra, Catalina, que es tan creyente y tan fervientemente religiosa, y que, según diría Erasmo de Róterdam, era la mujer que mejor, bueno, la mujer no, la persona que mejor conocía las Sagradas Escrituras, ella, convencida de que los designios de Dios hay que acatarlos, piensa que quién es ella o quién es Enrique para contradecir lo que Dios ha dispuesto. Y Dios ha dispuesto que sea una mujer la que ocupe el trono de Inglaterra. Sí, a todo esto, porque claro, Enrique VIII se valió de la Biblia, según qué pasajes, para decir que, claro, el hombre que se casa con la mujer de su hermano, dice la Biblia que no va a tener descendencia. Va cogiendo excusitas pequeñas en ciertos aspectos para hacerse valer de lo que él quería hacer, que era quitarse a Catalina del medio, porque molestaba. Enrique, yo creo, bajo mi punto de vista, que aquí se equivoca de medio a medio. Es verdad que todo su matrimonio está elegido por las leyes católicas, porque para poderse casar con Catalina, ellos necesitan una dispensa papal en la que se dice que Catalina no llegó a consumar el matrimonio con Arturo, pero además en esa dispensa se hace constar que hasta incluso en el caso de que se hubiera consumado, el matrimonio se podía llevar a cabo. Cuando él quiere deshacerse de Catalina, además en su camino se ha cruzado Ana Bolena. Que por cierto, Ana Bolena estaba dentro del séquito de Catalina. Claro, era una de las damas de Catalina. Claro, que es que... Cuando Ana se cruza en el camino, él la ve una mujer joven, capaz de poderle dar muchos hijos. Pero el padre de Ana le dice: no cedas bajo ningún concepto a las propuestas. No, porque ya había cedido una, que era la hermana. Exacto. ¿Y para qué le sirvió? Para nada. No cedas bajo ningún concepto. Si quiere que te metas en su cama, primero tendrá que casarse contigo. Exacto. Y no hay vuelta de hoja en esto. Exacto. Ana Bolena parece ser que también era una mujer que, bueno, pues se había instruido en la corte francesa, o sea, ella también era una mujer pues que sabía estar, no tenía ni muchísimo menos la preparación de Catalina, pero bueno, era una mujer que sabía estar. Y cuando Enrique se obsesiona con Ana, que yo le voy a quitar la parte de enamoramiento porque no me la creo, porque si tú estás tan enamorado de una mujer, no le cortas la cabeza. No, enamorado, yo no creo que estuviese enamorado. No sé si ese hombre sabía lo que es estar enamorado. Yo creo que si a alguien quiso en algún momento, fue a Catalina en un principio. Sí. Yo creo que sí. A las demás las usa. Sí. O sea, quiero un heredero varón y voy a ir probando fortuna a ver quién me da ese heredero varón. Yo es que tengo una duda, Toñi. Fíjate, el que él quisiera un heredero varón y que optara por Ana Bolena, que evidentemente era entre 10 y 17 años, porque no se sabe seguro, más joven que él. Entonces, bueno, por un lado está el atractivo físico y bueno, bien, vale. Pero el hecho de que él quisiera un heredero varón, armar todo ese cipostio, terminar siendo excomulgado, formar una nueva iglesia, que fíjate en aquella época lo que era ser excomulgado, implicaba que cualquier reino cristiano te podía invadir y no pasaba nada, el Papa no iba a decir nada porque te habían excomulgado. Ya tenía un hijo que era ilegítimo, evidentemente, era un bastardo, pero ya tenía un hijo. Si tú, o sea, quiero decir, evidentemente que él quería un hijo varón y es comprensible el por qué lo quería. Pero yo creo que tiene que haber también un componente de rabia, de odio. Algo tiene que haber contra Catalina, porque es que no te puedes meter en ese fregado y luego que tienes un hijo, aunque es bastardo, no coger y decir: oye, pues si yo he sido capaz de crear una nueva iglesia, soy capaz de decirle a este señor que este va a ser el heredero y a tomar por saco, y aquí se acaba todo. No, yo no lo creo, Iñaki. A ver, esto tenemos que dividirlo, analizarlo por partes. El hijo bastardo era inviable. Su padre
ya venía de una rama bastarda, todo lo que eso había ocasionado de guerras civiles entre ellos, él sabía que volver a poner a un bastardo era algo inviable. Él en un principio intenta que Catalina se retire a un convento. Bueno, ahí hay una anécdota muy bonita, que es cuando le dicen a Catalina, vamos a terminar con esto, pues vete a un convento, no te va a pasar nada, tú te retiras a un convento perfectamente y ya está. Entonces ella contesta, perfecto, yo voy a un convento siempre y cuando él vaya a un monasterio. Mira, esa anécdota imagínate quién era Catalina. No la conocía. Ella dice, yo no tengo ningún problema en ir a un convento, siempre y cuando él vaya a un monasterio. Muy agudo, muy inteligente. No conocía esa anécdota. Pero claro, es Wolsey, su hombre de confianza, el que le dice, la manera de romper este matrimonio es volver a ese pasaje donde dice que no puedes cohabitar con la mujer de tu hermano. Claro. Ese famoso pasaje de la desnudez de la mujer de tu hermano. Eso. Es la desnudez de tu hermano. Eso. Es Wolsey el que le aconseja que tire por este camino. Y Wolsey se equivocó y Enrique se equivoca aún más haciéndole caso. Porque claro, esto era inviable, porque además hay otro pasaje en el Levítico también que decía que cuando esto sucedía, el matrimonio sería sin descendencia. Catalina, que conocía las Sagradas Escrituras mejor que yo el pasillo de mi casa, claro, le dice que eso no es así, que ellos tienen una hija, que tuvieron un hijo, que Dios sí le ha concedido hijos y por lo tanto esto no vale. Enrique acaba enfrentándose a Roma y cuando se ve acorralado es cuando él dice, pues hacer puñetas la bicicleta. Yo rompo con Roma y hago lo que a mí me dé la gana. Y ahora aquí la religión va a ser el anglicanismo y yo voy a ser el jefe de la iglesia. Eso. Y se acabó y yo aquí hago lo que me dé la real de las ganas. Lo que él no contempló es que se estaba poniendo a todos los estados católicos en su contra. Claro. Pero es que dentro de su país se estaba poniendo a toda la jerarquía eclesiástica en su contra también. Que luego se la fue pasando por el cuchillo también. A unos les cortó la cabeza, a otros los descuartizó, otros tuvieron que salir corriendo. Pero además de eso, yo creo que este hombre es que llegó un momento en que se obnubiló, en que perdió la razón. Y lo digo en serio. Es que yo creo, Toñi, que tampoco daba para tanto, Bueno, yo no sé si daría para mucho o para poco. Yo creo que mucho de lo bueno que hizo fue más culpa de Catalina que de él. Sí, pero fíjate, vamos a ponernos en el caso de que el tiempo que todo transcurrió y bien. Pero yo creo que hubo un momento en que este hombre perdió la conciencia de que la reputación realmente la tenía su mujer. Claro. Fíjate hasta qué punto que cuando él rompe con todo, pues el rey de Portugal no quiere seguir teniendo ningún tipo de transacción comercial con Inglaterra. Y él, muy enfadado, le escribe diciendo que cómo está haciendo esto, que ellos son amigos, que son aliados. Y el rey portugués le dice, no, te equivocas. Claro que se equivoca. Tú y yo hemos sido aliados mientras que tú has estado dentro del acuerdo que todos tenemos. Tú te has salido del acuerdo, tú ya no eres ni mi aliado y muchísimo menos mi amigo. Y esto le pasa con el resto de los países. Al final, la isla se queda aislada. Total. Y nunca mejor dicho. Total. El único que se siente muy contento de que esto haya sucedido es el rey francés. Claro, hombre, claro. A Catalina no le puede cortar la cabeza. De hecho, Catalina pide ayuda a su sobrino y le dice, mira lo que está pasando. Y a tu prima la van a nombrar bastarda. Pues Carlos V amenaza con la guerra
a Enrique VIII. Pero además lo amenaza formalmente, ¿eh? No es un pa' aquí, un pa' allá, no es hay que ver cómo te pones. No. Lo amenaza formalmente con una guerra. Él sabe que a Catalina no la puede matar, porque además, con el follón que ya tiene organizado, lo único que le hace falta, además, es matarla, convertirla en mártir, y entonces ya sí es verdad que todos los cañones de toda Europa hubieran apuntado a Inglaterra. O sea, de Inglaterra no hubieran quedado ni los cimientos. Sí. A Catalina la repudia, a su hija la pasa al estatus de bastarda. A Catalina, a princesa viuda de Gales. Sí, eso es curioso también. Yo por eso te digo que ahí hay un componente, quizás por lo que tú has dicho antes, quizás porque la figura de su mujer es como demasiado grande para él, porque si haces un repaso de su vida, incluso fíjate, vamos a retroceder a esa guerra con Escocia. Ella consigue una victoria aplastante. ¿Qué consigue él? Pequeñas victorias para retirarse y no conseguir nada. Y gastar mucho dinero, porque después de aquella guerra con Francia costó remontar. Para él tiene que ser que su mujer ha sido mejor en todo. Y encima, cuando le va poniendo las cosas difíciles, cuando le van apretando por todos lados, una tuerca, la otra. Fíjate, cuando la tiene machacada, no permite que tenga visitas de nadie. Su servicio, el servicio que está con ella para ayudarla, solamente la pueden llamar princesa viuda de Gales. Nadie se puede referir a ella como la reina. Y encima, que su hija solicita verla, no lo deja. No deja que vea a su hija. Y cuando después de todo eso todavía Catalina dice, bueno, pues tú haz lo que quieras, pero yo solo voy a respetar la decisión que dé el Papa, y la decisión fue la que fue, y yo me refiero a eso, resulta que le dice Enrique VIII, vale, tanto a la hija como a la madre, yo os dejo que os veáis, os mando a otro castillo, porque el castillo que la habían metido era un castillo húmedo, sombrío, la estaba matando poquito a poco. Y le dice, sí, la fue pasando de uno malo al siguiente peor. Sí, claro, es cierto. Sí. Y cuando les dice, pero todo esto puede terminar, vosotras respetad a Ana Bolena como a la reina de Inglaterra y yo os llevo a otro sitio, podéis veros, estar juntas. Y Catalina dijo las narices. Su marido le ganó haciendo trampas. Bueno, yo creo que ni tan siquiera le ganó, ni tan siquiera eso. Ni tan siquiera le ganó. Catalina se niega a reconocer a la Iglesia anglicana, bajo ningún concepto. Además, no fue ella sola. John Fisher, Tomás Moro, toda esta gente se negó que tampoco a eran reconocerlo. Nadie, O sea, eran como, gente... Claro, estamos hablando de que lo más florido del clero inglés le dice no. Catalina no lo reconoce como jefe de ninguna iglesia de nada, ni reconoce a tal iglesia. Catalina, por supuesto, no acepta el título de princesa viuda. Ella lo rechaza. ¿Cómo que princesa viuda? Yo soy la reina de Inglaterra. Siempre firma como reina de Inglaterra. A su hija, con la que le han negado cualquier tipo de contacto, le escribe cartas que van pasando entre sus leales, en la que le dice, hija mía, ten cuidado, sé que nos van a envenenar, pero sobre todo no aceptes bajo ningún concepto lo que tu padre te está imponiendo, ni el reconocer el anglicanismo, ni el reconocer a Ana como reina. Si el dictado de Dios es que tengamos que ser mártires de su causa, lo seremos, pero no aceptes bajo ningún concepto nada de estas cosas. Parece ser, bueno, hay quien dice que fue Enrique quien mandó envenenarla, hay quien dice que no, que realmente fue Ana Bolena. El resultado es que en sus últimos años lo mismo estaba muy enferma, que de pronto se ponía muy bien, que de pronto se volvía a poner muy enferma, y parece ser que los últimos días antes de morir se encontraba perfecta y de pronto, cataplum, la mujer se murió. Su médico español, le dice a España que él está prácticamente convencido de que la han envenenado y que la siguiente que va en la lista es María. Claro. Los médicos de Enrique, los médicos ingleses,
Dicen que se le había partido el corazón, que tenía el corazón negro, que se le había partido. No sabemos si se le partió por amor o por desamor, pero esa es la respuesta que dan. Sí. A día de hoy, prácticamente casi todos los historiadores están convencidos de que la fueron envenenando poco a poco, Sí, sí. hasta que acabaron con ella. Pero hasta el último día, como tú bien dices, ella firma como reina. Ella, pocos días antes de morir, le envía a Enrique una carta pidiéndole que si en alguna ocasión la ha querido, que cuide de su hija, que no la humille, y en la que le dice que lo que más siente de todo es cuál va a ser el destino de su alma, porque ella lo está considerando un hereje. Claro. Hombre, a ver, él ha cambiado todas las normas sagradas únicamente por casarse con otra mujer. Claro. Por capricho de cada uno. Claro, además ella defendió su matrimonio en todas las instancias, o sea, en el Parlamento, ante el Papa. Ella lo luchó y lo peleó, y además dando razones de peso, razones lógicas, cosa que Enrique y sus consejeros no hacen. Queda claro a ojos de todo el mundo que lo que está haciendo es poner una excusa mala y barata para acabar con ese matrimonio, porque él quiere a Ana Bolena. No recuerdo si al par de meses o así, Ana Bolena da a luz a un hijo muerto. Y esto da lugar a que Enrique piense que ésta tampoco le va a dar un heredero. Y en ese momento la acusan de todo lo peor, de todo lo malo habido y por haber, la llevan a la Torre de Londres y le cortan la cabeza. Eso es lo que hay. Cuando la entierran, le ponen una placa. Bueno, al entierro no fue Enrique, evidentemente. No permitió que su hija fuera tampoco al entierro. No permitió. Y la enterraron como viuda, princesa viuda de Gales, ¿eh? Pues fíjate, al final, con el paso de los años, muchas veces se hace justicia. Sí. En 1930, María de Teck, esposa de Jorge V, hizo colocar junto a su tumba los estandartes con las armas de Catalina como reina de Inglaterra e infanta de Aragón y de Castilla. En 1981, Isabel II y la Embajada Española decidieron renovar esos estandartes que con el paso del tiempo habían sufrido un gran deterioro. Pero la ciudadanía hace una colecta para poner una placa junto a la tumba de Catalina en la que dice: una reina amada por el pueblo inglés por su lealtad, piedad, coraje y compasión en el aniversario de su muerte. Impresiona, ¿eh? Catalina fue queridísima por el pueblo porque se ocupó mucho de la gente pobre, porque entre otras cosas dentro de su doctrina católica estaba el ocuparse ella personalmente de los pobres y de los desvalidos. Y la gente, el pueblo, la quiso mucho. Además, las mujeres, cuando Catalina se encuentra en esta situación, la apoyan al 100% porque al final lo que le pasara a Catalina era lo mismo que le iba a pasar a ellas. Pensemos que en esta época, cuando un hombre repudiaba a una mujer, se llevaba sus hijos, su dinero, sus posesiones, sus títulos. Se lo llevaba absolutamente todo. Todo, absolutamente todo. Catalina contó con el apoyo prácticamente de todo el mundo, a excepción de los 4 cortesanos de Enrique VIII, evidentemente de Enrique y evidentemente del rey francés. Pero prácticamente contó con el apoyo de todo el mundo. Sí es verdad que con el paso del tiempo se han abierto como dos corrientes, los que apoyan a Catalina y los que apoyan a Ana Bolena. No sé muy bien los que apoyan a Ana Bolena qué es lo que apoyan. No lo sé. Sinceramente te lo digo, ¿eh? No Tampoco sé muy bien lo que apoyan. Pero sí que es verdad que a día de hoy, en el aniversario de su muerte, que si la memoria no me falla fue el 7 de enero, 7 de enero, sí. se organiza como una especie de procesión de más de 1000 personas, donde la gente va con velas encendidas en recuerdo a Catalina. Y en su tumba depositan granadas, esas granadas que ella, como recuerdo de Granada, lleva a su propio escudo de armas. Sí, porque
porque ella vivió muy de cerca todo lo de Granada, además estuvo años viviendo en Granada. Fíjate, nosotros que tanto miedo tenemos a la muerte y a desaparecer y a que nos olviden, cuando ella entiende que está a punto de morir, va a hacer un testamento. Pero ella sabe que como mujer casada, que ella se reconoce, sabe que lo que ella exija en el testamento no se va a cumplir porque hace falta, en aquella época hacía falta que tu marido refrendara lo que tú habías dicho para que eso se cumpliera, que no lo podemos olvidar. Bueno, pues ella solicita que la entierren en una iglesia de la Hermandad de los Franciscanos. No lo cumplen. Ella exige primero a su marido que defienda y proteja a María. Después a su sobrino que haga lo mismo, pero diciendo que cuidado porque estos no la quieren, está molesta, por favor defiéndela. Bueno, el caso es que la ponen en una abadía, que ahora es catedral, Peterborough o algo así. Sí. Y bueno, pues la entierran allí. Y la historia es que ella pide unas cosas que generalmente incluso a los reyes no se les cumplen, porque al final todo se mueve por intereses. He visto mucha gente decir, joder, fíjate, se murió, lo han enterrado, pero no se ha cumplido lo que él quería. Pues fíjate, una reina, porque esta fue reina. Totalmente. A la que no le han cumplido sus deseos, pero que al final del todo no ha sido olvidada. Ha sido más olvidada por los españoles que por los ingleses. Bueno, durante muchos años también los ingleses la olvidaron. Al final es esto que hemos comentado muchas veces, que cuando el tiempo pasa y las historias se empiezan a recolocar en el sitio que le corresponde, se empieza a hacer justicia. Pero sí que es verdad que durante muchos años los mismos ingleses, la dejaron olvidada. Lo que empezó como una bonita historia de una princesa española que viene para afianzar la casa de los Tudor, acabó en una auténtica tragedia y se fue transformando hasta incluso en odio entre ambas partes. Sí. A mí me da mucha pena, sobre todo por todo el valor de este país que perdemos, que se queda en el aire, que se queda en el recuerdo, de que tengamos héroes como el Cid, el Gran Capitán, Blas de Lezo. Pero resulta que tenemos unas mujeres alucinantes. En el caso de Catalina es impresionante. O sea, si pasas un minuto reflexionando sobre todo lo que esta mujer hizo, a todo lo que se enfrentó, que no paró de enfrentarse, murió enfrentándose, con dolores, sin salud, arrinconada. Fíjate que en ese momento no podía haber dicho, mira, me da igual todo, digo que sí, Ana Bolena es la reina, arriba, todo lo que sea, y ya está. Pues no. Incluso porque yo creo que en el peor momento en el que uno se puede enfrentar a todo es cuando no tiene salud. Cuando no tiene salud es muy difícil. Y aún cuando así, ya lo has dado todo por perdido. Exacto. Y aún así sigue enfrentándose a los problemas. Es una maravilla poder hacer este podcast. Yo lo siento, pero lo digo. Es una maravilla. Es una maravilla poder recuperar del baúl de los recuerdos, de algunos recuerdos que incluso están olvidados, a personajes tan importantes y que tanto nos pueden enseñar, tanto individualmente como colectivamente. Y desde luego espero que tú, que nos escuchas, hayas disfrutado tanto como nosotros de Catalina de Aragón y Castilla, que desde luego es un personaje a quien admirar, alguien que dejó el pabellón personal muy alto y un personaje del que nos podemos enorgullecer como país también. Sin lugar a dudas, Catalina fue una grandísima reina, una gran mujer convencida de quién era, que supo hacer frente absolutamente a todos los retos que la vida le puso por delante. Así que yo reivindico la historia de esta mujer, reivindico el que seamos conscientes de quién fue esta española que llegó hasta tierras inglesas y que dejó el listón bien alto de lo que una reina podría ser, digna heredera de su madre,
Y bueno, pues igual que con Juana decía que por favor no le llamemos más la loca, deseo que a partir de hoy a ella le llamemos Catalina, reina de Inglaterra, porque lo fue. Lo fue por derecho y por hechos. Y porque se lo ganó. Que a veces son más importantes los hechos que el derecho. Exactamente, porque se lo ganó. Se lo ganó con creces. De todas maneras, ya sabes, si hay algo de lo que nosotros hemos dicho y que tú creas que puedes completar, aportar más información o piensas que no hemos estado demasiado acertados en nuestros juicios, ya sabes que tienes en la literatura del podcast, tienes la forma de podernos mandar tu audio. Ahí tienes un número de teléfono, nos puedes mandar un WhatsApp y contarnos lo que nosotros además estaremos encantadísimos de en el siguiente capítulo poner este comentario que nos envíes. Y por cierto, Iñaki, ¿tenemos algún comentario del capítulo de Juana? Pues en este caso sí que tenemos y vamos a escucharlo ahora mismo. Queridérrima Toñi, queridérrimo Iñaki, enhorabuena una vez más por un episodio tan importante. Yo creo que Juana de Castilla, Juana reina de Castilla durante tantísimos años y de Castilla, de todos esos territorios que le legó su madre y que fue adquiriendo su ejército durante todo ese tiempo. Yo creo que es prácticamente el paradigma de lo que es heroínas o malvadas, ¿no? Es precisamente esa mujer que por ser mujer tuvo problemas, tuvo el problema de ser denostada, de ser vilipendiada, de ser maltratada, de que todos a su alrededor, buitres, carroñeros, ratas inmundas, empezando por su padre, siguiendo por su marido, siguiendo por su hijo, todos los hombres que la rodearon en el árbol genealógico, lo único que intentaron fue aprovecharse de su título, que ninguno de ellos pudo tenerlo. Y es que, sorpresa, Fernando nunca fue rey de Castilla. Fue regente a la práctica, obviamente, pero nunca fue rey de Castilla. ¿Y eso por qué? Pues porque la reina era realmente Juana. Y es una situación que no es nueva, le pasó a todas las nobles y a todas las reinas. No hablamos solo de reinas, también de cualquier tipo de título, de cargo, de nobleza. Porque recordemos una cosa, los países no eran países, no había naciones, eran todo propiedades. Entonces ahí la forma de obtener propiedades era conquistársela a tus enemigos, que te la cediesen en algún testamento o en algo así. Eso solo pasaba con los lugares más pequeños, pero sobre todo que entrara en tu familia un heredero de esa parte. Entonces, para Fernando, ¿qué era lo importante? Fernando se casó con Isabel, por cierto, de manera ilegal. No es toda esta gente que ensalza tanto a los reyes católicos, que son el paradigma de la España, de esa España bonita, de esa unión, se casaron de manera ilegal. Luego después, más adelante, un papa sancionó ese matrimonio, sancionó en el sentido de que dijo que que de acuerdo, que muy bien, pero lo hizo de manera ilegal. Bueno, lo digo porque ahora, hasta hace poco, a algunos se les llenaba la boca de la legalidad y de la Constitución y de cómo hay que hacer las cosas. Pues mira, lo hicieron mal. ¿Qué interés había? Isabel estaba en minoría frente a su hermano Enrique. De hecho, llegó a ser reina por los pelos y le costó muchísimo. ¿Y qué necesitaba esta mujer? Pues aparte de que era una reina sola y era poco habitual, la gente que la apoyaba a ella era porque no quería que su hermano reinase. Y su hermano tuvo una hija que en burla la llamaban la Beltraneja, porque decían que era hija de un noble, no era hija suya, de él. Entonces, esta mujer, que también se llamaba Juana, no sé si era el leitmotiv de la época, también se las vio y se las deseó. Intentaron proclamarla reina y no pudieron, no tenía legitimidad, no tenía partidarios. Al final los partidos en aquel momento no eran como ahora, pero había partidarios, eran nobles, cada uno tenía sus ejércitos, cada uno tenía sus tierras, sus posesiones, y apoyaban entre ellos al rey que mejor le iba. Y de hecho, uno de los avances históricos que tienen los reyes católicos es aparpar más poder, o sea, conseguir más poder dentro de la figura de los reyes por encima de la nobleza, que es esa transición a la edad moderna o llamada moderna, mal llamada edad moderna, en la que los reyes son absolutos. Cuando se habla de monarquía absoluta,
no es en contraposición a un régimen democrático, es en contraposición a un régimen en el que la nobleza también tiene mucho poder. En los Reyes Católicos empieza un punto de inflexión en el que los nobles tienen muy poco poder, cada vez menos, pero siguen teniéndolo. Entonces, ¿qué pasa? En la disputa entre Enrique e Isabel, algunos apoyan a Isabel y algunos apoyan a Enrique. Entonces, ¿Enrique qué intenta? Pues bueno, si no me queréis a mí, por lo menos proclamad a mi hija. ¿Y qué pasa? Pues que sale el bulo de que la hija no es suya, de que no puede tener hijos y que, bueno, pues que esta es de un amante. El amante se llamaba Beltrán, pues Beltraneja, y ahí se queda. Pero es que esta mujer primero fue objeto de negociación y de guerra para ver si la proclamaban reina. Luego la casaron con el rey de Portugal, que era un señor mucho mayor que ella. Ella era una cría y todo lo que tuvo que pasar, y como no se quedó embarazada, digamos, la obligación, el compromiso que impuso Isabel como vencedora de esta disputa fue meterla en un convento. Meterla en un convento y que nunca más se vaya a cuestionar la legitimidad de si ella ha tenido un hijo en cualquier lado. Ahí muere el linaje de mi hermano y ahí sigo yo siendo la reina. Y fíjate que, por un lado, buscaron la ayuda de Portugal. ¿Por qué? Pues porque era hermano del mismo territorio. ¿Qué hizo Isabel? Lo mismo, pero por el otro lado. Buscó el apoyo de Aragón. Se casó con Fernando porque, aparte de que eran medio primos, porque era el rey del territorio adyacente. Y sabía que esa unión le iba a ella a proporcionar protección, le iba a proporcionar estabilidad política, que es lo que pasó. Pero no significa que Fernando amase locamente a Isabel. Bueno, le dio 5 hijos, los parió ella, pero él estuvo ahí para concebirlos y poco más. De hecho, él no pintaba nada en Castilla prácticamente, y cuando ya Isabel ya no estaba, cuando murió, él intentó mantener su propio linaje con sus amantes o con sus mujeres no sé si se llegó a casar por segunda vez, no lo sé, yo creo que no, pero intentó generar el suyo propio por otro lado, porque imagínate la jugada. Tienes a tus hijas casadas por ahí por Europa, tu único hijo muerto, y a la última que tienes pues la mandas a Flandes, que oye, pues muy bien, ¿no? Te vas a casar con el heredero del Imperio Germánico, pues muy bien. Te vas de aquí, no me molestas mucho, me dejas el linaje bastante bien parado y yo me quedo aquí solo. Si Isabel muere y al final me da a mí la corona de Castilla, yo me convierto en rey de Castilla y de Aragón, y mis hijos que yo tengo aquí, porque él pretendía tener hijos fuera del matrimonio, van a ser ellos quien la hereden. Cuando veo que todo sale mal, porque es que nadie se lo esperaba, y Juana tiene que volver a Castilla para reinar, entonces es cuando empieza la pelea. Pero es que por el otro lado, Felipe ya había hecho ese trabajo de negarle legitimidad alguna, porque ¿qué hace esta castellana aquí? O sea, tú no pintas nada. Cuando llegan, la pelea es entre Felipe y Fernando. Fernando dice, ¿tú qué haces aquí, mocoso? Que yo venía a quedarme con que esta era mi reino, que este era mi territorio, y una vez más vuelve a estar lo mismo que le pasó a Juana, la que llamaban la Beltraneja, que yo no sabía cómo nombrarla para que se conozca, pero que no tiene por qué ser así. Y es encerrarla. Porque ¿qué consiguen encerrándola? Lo que decía esto es un problema siempre de sangre y semen. Si no hay guerra, hay matrimonios. Encerrando a Juana, lo que consiguen es que nadie pueda decir nunca que ha tenido un hijo con ella y que este hijo va a ser también una nueva cabeza en disputa para llevarse la corona. Entonces la disputa iba a estar siempre entre Felipe y Fernando. Por casualidades de la vida, Felipe muere. Parece bastante lógica la hipótesis que dice Toñi de que lo mandan a que se lo cepille para que deje de molestar, y entonces la disputa pasa a ser solo con Fernando. Y Fernando, no te creas que se apiada de su madre. Al final lo que hace es intentar él quedarse solo con Castilla, además de Aragón. Pero es que cuando llega Carlos la cosa no mejora, y Carlos hace lo mismo. Y yo creo que Carlos es el primer interesado en evitar que su madre salga y pueda casarse con alguien, ya no solo pedir ayuda o convertirse en imagen de una oposición, sino en ser madre de otro pretendiente al trono en cualquier otro sitio, porque eso lo hubiera puesto al propio Carlos en una posición muy complicada. Vale que él era mayor, pero bueno, cosas pasan, ¿no? Entonces, no habiendo heredero al trono, él estaba bastante asegurado, y por eso de echarle la cerradura. Bueno, realmente eso, quería hacer esa pequeña reflexión de lo frágil que es la situación de una mujer en esos contextos, que la única que se salvó un poco fue Isabel, pero porque Isabel era la oposición de Enrique,
tuvo apoyos y reinó prácticamente en solitario, pero siempre con la condición de que tenía que buscarse ese apoyo masculino que era Fernando, que era un apoyo político básicamente, y se mantuvo por eso. Pero si no, hubiera sido marioneta de todos esos nobles que la rodeaban y que buscaban solo su propio interés, porque al fin y al cabo los países no son entidades culturales, sino son propiedades. Y bueno, Juana tuvo la mala suerte de no tener tanta fortaleza social o política, de que sus partidarios no tuvieran ejércitos tan poderosos, de que claro, es que normalmente aquí esto no pasaría. Alguien coge el título de presidente del gobierno o el título de rey y desde ese momento todos creemos que es él, aunque no nos guste. Y vale, estaremos deseando echarte, pero tú eres. Pero es que Juana cogió el título de reina y no pudo reinar. ¿Por qué? ¿Por qué Fernando y Felipe se pudieron pelear? No eran ellos dos dándose hostias en la cara, eran sus ejércitos, eran sus nobles que aún mantenían su apoyo a ellos y sus partidarios. Al final eran sus partidos. Juana no tuvo la misma suerte que su madre y Juana ni pudo reinar, ni ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Matarla? Pues no, la encerramos. ¿Y qué hacemos? Pues que se case con otro, pero con otro que controlemos, o si no, que no se case nunca más. Pues ¿qué hacemos? La encerramos. Y así está la cosa. Bueno, no era mi intención hacer un podcast sobre Juana, porque lo habéis hecho vosotros súper bien, pero de nuevo esta reflexión de que la situación de la mujer era esa. Si no vas a parir lo que yo quiero que paras, no vas a parir nunca más, no te vas a relacionar con nadie, estarás muerta en vida prácticamente. Gracias por vuestro trabajo y un abrazo muy fuerte. Pues nada, yo me despido aquí. Muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando. Espero que dentro de 15 días vuelvas otra vez a Heroínas o Malvadas y nos visites. Y nada, Toñi, muchísimas gracias y hasta siempre. No, hasta siempre no, hasta dentro de unos días. ¿Cómo que hasta siempre, Iñaki? A ver, ¿qué pasa? ¿Que me estás despachando ya para siempre o qué está pasando aquí? Ay. Hasta lueguito. Eso sí. Nos escuchamos en unos poquitos días. Cuídate mucho. Un besote. Chao. Todo tiene un principio y un final. Pero hasta que se llega a ese final, a lo largo del tiempo, hay muchas estaciones con diferentes viajes. Y aquellos viajes que elegimos hacen de nosotros lo que vamos a llegar a ser en el futuro. Es fascinante reflexionar sobre aquellas personas que se encuentran inesperadamente en situaciones de responsabilidad para las que no estaban preparadas o no estaban destinadas según el curso tradicional de sus vidas. Estas personas, a menudo empujadas por las circunstancias o el destino, se ven obligadas a asumir roles que inicialmente no estaban en sus planes, pero que a la postre las circunstancias, los problemas, las dificultades consiguen destapar algo que desde siempre llevaban dentro. Esta situación, este modo de vida, puede surgir por diferentes razones: la muerte de un ser querido, el abandono de un puesto de poder por parte de otra persona, o incluso la incompetencia de quienes estaban destinados a ocupar esos roles de verdad, por, digamos, arte de vida. Y al final, por la razón que sea, resulta que este tipo de personas de los que hoy te estoy hablando salen, afloran, revientan a la vida. Y de repente se obra el milagro. Cuando estas personas toman las riendas de su nuevo destino, lo hacen con una mezcla de valentía y determinación. A pesar de no haber sido preparadas para tales desafíos, o al menos no estar en la lista de posibles para llevar a cabo esa aventura, encuentran dentro de sí mismas la fortaleza y la sabiduría necesarias para liderar con éxito aquello que les toca hacer. Su capacidad para adaptarse y sobresalir en medio de circunstancias adversas es un testamento a su resiliencia y determinación. Sin embargo, con el poder y la responsabilidad también llegan la envidia y el resentimiento de aquellos que creen que estas personas no merecen su posición, no tienen que estar ahí.
ellos sí que eran para estar ahí. La sociedad a menudo juzga con dureza y estas personas se convierten en blanco de críticas y desconfianza. Sus logros son minimizados y sus esfuerzos cuestionados, criticados y siempre juzgados. La envidia de aquellos que consideran que la posición debería haber sido suya puede ser abrumadora y terrible. Pero es en este juego, es en este fuego de críticas y desafíos donde estas personas encuentran su verdadero lugar, su verdadero temple. Cada desafío, cada crítica, cada mezquindad y cada traición que se lleva a cabo con ellos se convierte en una oportunidad para demostrar su valía y su capacidad para liderar. Enfrentan cada obstáculo con dignidad y perseverancia, y sus logros se vuelven aún más significativos por las adversidades que han superado. En última instancia, la historia de estas personas nos enseña que el liderazgo y la grandeza no siempre están predeterminados por el nacimiento o la posición social. La verdadera grandeza se forja con la experiencia, con la repetición, con el enfrentar problemas, con el carácter y la determinación para luchar contra lo inesperado, para con valentía lanzarse contra aquello que se pone enfrente para superarlo, vencerlo y conquistarlo. Estas personas nos recuerdan que el destino no está escrito en piedra y que con valor y perseverancia cualquiera puede convertirse en el héroe de su propia historia. La soledad de aquellos que, sin desearlo, se convierten en protagonistas de una historia más grande que ellos mismos es una realidad tan antigua como el tiempo. Este tipo de personas que en lo peor sacan lo mejor, en el corazón de la tormenta se convierten en faros, verdaderos creadores de luz, guiando a otros a través de la oscuridad. Y sin embargo, este tipo de gente, curiosamente, encuentran solo un vacío ensordecedor. Estas personas, lanzadas al centro del escenario por el capricho del destino, pueden gobernar con justicia, luchar con valentía o tomar decisiones que cambien el curso de la historia. Pero paradójicamente, cuanta más valía demuestran en la batalla, más se convierten en prisioneros de su propia fortaleza. La sociedad, rápida para exaltar a sus héroes, es igual de rápida para olvidarse de la persona detrás de la figura. Lo que una vez fue admiración se convierte en resentimiento y la compañía se disipa como el humo, dejando a estos protagonistas en un escenario vacío, a merced de sus propios pensamientos. Ellos que han dado tanto de sí para el bien común, ellos que han luchado por todos y para todos sin pedir nada a cambio, se encuentran solos con sus pensamientos, preguntándose si alguna vez fueron vistos por lo que realmente son, más que por lo que podían ofrecer. A mí esto me recuerda mucho a esos jugadores de fútbol, actores de Hollywood, personas con mucho éxito, con mucha fama, que cada vez que alguna persona se les acerca, nunca saben si se acercan por ellos, por lo que son de verdad, por la persona o por la figura, el héroe, el mito que se lanza al mundo con tal de vender más y más. Esa duda es horrible. Esa duda te va reconcomiendo por dentro. Incluso si no eres lo suficientemente cabal, te destruye. Nunca sabes si el que está contigo es por ti o por lo que tienes, o por lo que das, o por lo que ofreces, o por lo que los demás quieren de ti. La soledad, esa soledad a la que eso que te acabo de contar te enferma, se convierte en tu compañera constante, una sombra silenciosa que te recuerda una y otra vez que en la cúspide de la gloria, la humanidad puede ser cruelmente efímera. En la quietud de sus pensamientos, estos protagonistas se enfrentan a la amarga realización de que, para muchos, no son más que peones en un tablero de ajedrez,
valorados no por quienes son, sino por lo que pueden lograr, por lo que te pueden dar, por lo que tú puedes sacar de ellos. La empatía y la comprensión casi siempre se desvanecen, dejándolos a merced de las expectativas y las demandas de aquellos que se alimentan de su fuerza, pero que nunca se detienen a considerar la fragilidad de su alma. Es una existencia llena de contradicciones. Son fuertes, pero vulnerables. Son líderes, pero solitarios. Y mientras el mundo aplaude sus logros, ellos anhelan una conexión genuina, un reconocimiento de su humanidad más allá de sus logros y de lo que aparentan. Pero en un mundo que rara vez mira más allá de la superficie, su deseo de conexión, su deseo de pertenecer, se ve frustrado, dejándolos atrapados en una jaula de soledad y tinieblas. A pesar de todo, continúan en la batalla, continúan haciendo su camino, continúan logrando paso a paso un mundo mejor, una historia mejor para los que vienen por detrás. Porque comprenden que su viaje no es solo por ellos, sino por todos aquellos que dependen de su fortaleza, que dependen de su ingenio, que dependen de su capacidad de resistencia y de lucha. Son héroes trágicos, cuyos sacrificios a menudo pasan desapercibidos, pero cuya influencia en la historia resuena a través de todos los tiempos. Atrapados en su papel, continúan avanzando, continúan luchando, conscientes de que su legado no será el de una vida vivida para sí mismos, sino para otros. En su soledad, encuentran una forma de paz, aceptando que su camino está marcado por el servicio y el sacrificio. Y aunque la soledad realmente es un precio muy alto a pagar, lo hacen con la dignidad de quienes saben que su papel en la historia, por solitario que sea, es fundamental. Así, su legado, su historia, su vida, se convierte en una lección de resistencia y de nobleza, recordándonos que los verdaderos héroes son aquellos que, a pesar de la adversidad y la incomprensión, permanecen firmes en su propósito, encontrando en su soledad la fuerza para seguir adelante. Son faros, son guías en la oscuridad, cuya luz, aunque solitaria, ilumina el camino para los que vendrán después. Y en esa luz, en un mundo en el que todos buscamos no morir, o al menos no ser olvidados, en esa luz, en esa misma luz, encuentran, como encontró nuestra Catalina de Castilla y Aragón, su verdadera inmortalidad. Firmado, el héroe que camina sentado. Has escuchado Heroínas o Malvadas, un podcast de Toñi Martínez e Iñaki Urdangarín Iraeta, en el que el primer y tercer martes de cada mes analizaremos la figura de una mujer que dejó su huella en la historia. Mándanos tu opinión en formato audio o texto a través del WhatsApp o el correo electrónico que tienes en las notas del episodio, o déjanos el comentario en el capítulo. Si te ha gustado, no olvides darle a seguir y recomendarnos a tus amistades. Gracias por escucharnos.